Lo que comenzó como un comentario aparentemente normal de Sandra Berrocal terminó convirtiéndose en un escándalo, ya que no es solamente de farándula, sino de reputación, de presión y de quién tiene más que perder si esto sigue escalando. Porque aquí hay algo que mucha gente no está viendo, y es que esto no comenzó donde la gente cree. Todo arranca cuando Sandra Berrocal habla del señor Jiménez, pero no como un comentario cualquiera, sino como un análisis donde prácticamente lo deja claro. Él no está para relación. Nunca he visto a Jiménez hablar de ninguna ex, pero la mujer que se meta con él sabe en lo que se está metiendo. Porque ahora mismo ese muchacho no está de que para tener de que una relación pudiéndolo hacer, porque él lo puede hacer. Si pero en no verdad quiere. él le interesa, pero él no está en eso. No le Es un bandido. Sí. Él no va a estar en un eso. ratrero. Los bandidos se Sucio, enamoran. carnero. No, los bandidos se enamoran. Los bandidos se enamoran, depende de la mujer que tengan también, y depende, mi amor, porque una relación es de dos, no es de uno. Si yo estoy con una persona y esa persona no tiene el mismo norte que yo, esa relación no va para ningún lado. Mira bien lo que ella está diciendo, porque aquí fue donde se prendió la chispa. Cuando tú llamas a alguien bandido, tú no estás relajando, tú estás definiendo a esa persona. Tú estás diciendo, este tipo no sirve para algo serio. Y en el mundo de la farándula eso pesa. Pero aquí todo el mundo vive de su imagen. Y cuando tú tocas la imagen de alguien, estás provocando. Pero lo interesante es que esa persona no es cualquiera. Está dentro de un reality, sin acceso a su celular, sin poder responder como normalmente lo haría. Entonces, cuando le toca hablar, no responde suave. Mario te pegó 400 cuernos. ¿Entiendes? 400 y pico cuernos. En fin, esos comunicadores no saben nada de lo que están diciendo ni ninguna de esas mujeres. Yo vi un cortecito antes de yo entrar aquí, que fue de una que está en Nueva York, ella, que vende pollo ahora. Voy a decir quién es. Una que vende pollo. Hablando de unos temas que ni siquiera le interesa, porque si nos vamos a esos temas, tu marido te pegó 400 cuernos. ¿Entiendes? 400 y pico cuernos. Lo que pasa es que tú eres una mujer y yo no soy chivato tampoco. ¿Entiendes? Si tú hubieses sido más bacana, yo sí te chivateo con fotos, nota de voz y número, lo cual es lo que te pegó tu marido. Pero como tú te pusiste a hablar toyo por defender a tu amiga, porque es por defender a tu amiga, no por hacer tu trabajo. Porque tú ya hay. Te recuerda que para ser profesional tú tienes que ser imparcial, ¿qué se dice? Tiene que ser neutral, porque en tu trabajo tú tienes que ser neutral, porque tú eres comunicadora. Tú no puedes inclinarte de que porque es mi amigo, tienes que decir lo que es. Entonces ya yo vi que fue por defender a su amiga, hablando otro de toyo. Entonces, como a mí no me interesa defender a nadie, déjame decirte que tu marido te ha pegado mucho cuerno. Y desde que salga de aquí yo voy a subir todas las fotos y todo el escrito y video que yo tengo de mis amigas que él le ha escrito. Y mala mía por ser chivato, pero como yo no ando de gente y usted está hablando lo que usted quiera. ¿Pero de su yo voy a subir novio todo actual? Sí. Ay. Claro que sí. Y problema con quien sea, porque yo soy Jiménez y yo no ando en cuento y la gente sabe que lo que conmigo. También hay unos Normal. saquitos de yuca queriéndose comparar con nuestros cuerpos. No. Entonces, como Y aquí fue donde todo se salió de control, porque él no vino a defenderse, vino a atacar. Y no como cualquier cosa, con una acusación directa, infidelidad, pero no se queda ahí. Él dice que tiene pruebas, fotos, mensajes, videos, o sea, esto deja de ser opinión y pasa a ser una amenaza pública. Ya no es yo creo, es yo tengo con qué probarlo. Y en ese punto mucha gente pensaba que Sandra Berrocal iba a bajar la intensidad, que se iba a defender o simplemente ignorar, pero no. Ella hace lo contrario. No espere él salir de Planeta, como él dijo, para decir que mi pareja exponer que él tiene prueba de que me está haciendo infiel. Yo no tengo que retarte, tú no tienes que esperar salir del Planeta. Que se pongan creativos la producción, que yo también sé ponerme creativa. Y muy creativa. Y yo no soy Amelia Alcántara. Yo no soy Amelia Alcántara. Entonces pónganse creativos, metan mano y que él no espere salir del Planeta para que muestre lo que tenga que mostrar. Yo no meto la mano al fuego por nadie. Ahora, yo como doy, yo aguanto. Yo espero que también ustedes aguanten. No espere él salir del Planeta, como él dijo, para... Ella lo reta, no espere salir del reality, tira eso ahora. Eso es presión directa, eso es poner al otro contra la pared. O muestras
lo que tiene o quedas mal. Pero aquí es donde la cosa se pone más delicada todavía, porque ella no solo le habla a él, ella menciona la producción. Y cuando tú mencionas la producción, tú no estás hablando solo de una persona, está tocando todo el entorno que está detrás. Y ahí es donde entra Amelia Alcántara. Sandra, no te pongas a estar retando a Santiago. Esa palabra tuya fue muy retante. Como a la producción, pónganse creativos para yo sacar. No lo rete, porque tú sabes que Santiago tiene 2 velocidades, es 0 o 1000. Y él ahora mismo está en 0 contigo. No haga que se ponga en 1000. ¿Por qué? Porque así como tú dices que tú tienes muchas cosas, que yo sé todo lo que tú tienes, pero tú sabes que de allá para acá tampoco se van a quedar. Y aquí es donde mucha gente entendió mal lo que pasó, porque eso no es una defensa, eso es una advertencia. Cuando ella habla de que hay 2 velocidades, lo que está diciendo en realidad es, ahora mismo todo está tranquilo, pero si esto se activa, se puede poner feo de verdad. Es como decirle, no empujes de más porque tú sabes cómo funcionan estas cosas. Y ahí es donde este tema deja de ser un simple chisme y se convierte en algo más grande, porque ya no es solo quién dijo qué, es quién tiene información, quién tiene poder y quién está dispuesto a llegar más lejos. Porque vamos a estar claros, cuando alguien dice que tiene pruebas y la otra persona dice sácala ahora, hay 2 caminos. O esas pruebas salen o alguien queda mal. Y eso es lo que tiene a la gente pendiente. No es el chisme, es el resultado. Porque si esas pruebas aparecen, esto se vuelve otro nivel. Pero si no aparecen, entonces la historia cambia completamente. Y el que habló primero pierde credibilidad. Por eso esto no se ha apagado. Porque está en ese punto donde cualquiera puede quedar expuesto, y mientras más se habla, más presión hay para que alguien haga un movimiento, porque en este tipo de juego el que pierde no pierde una discusión, pierde imagen. Así que ahora mismo todo está en pausa, pero no porque se acabó, sino porque todo el mundo está esperando a ver quién se mueve primero. Y si ese movimiento pasa, lo que tú has visto hasta ahora no es nada comparado con lo que puede venir. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo.